Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Cecilia Cadena. Quiero hablarles en este momento de una pregunta que nos ronda y ampliar de pronto los conocimientos en cuanto a qué medidas, ¿sí?, se deben seguir en los diseños institucionales descentralizados y orientados a una producción eficiente de resultados, donde son compatibles con la defensa de la integridad y el combate contra la corrupción. Dentro de esa respuesta tenemos que la compatibilidad de la descentralización y la lucha contra la corrupción es un ámbito laboral en Colombia. Podemos nosotros definir que es una estrategia clave para manejar la eficiencia administrativa y la provisión de bienes y servicios públicos. Sin embargo, la descentralización también plantea los desafíos en términos de transparencia, control y lucha contra la corrupción. En este contexto es fundamental evaluar en que la medida de los diseños institucionales descentralizados y orientados a la eficiencia son compatibles con la defensa de la integridad y el combate ante la corrupción. Dentro de uno de los puntos principales tenemos que hay una descentralización y eficiencia en la gestión pública. ¿De qué trata eso? Trata de que en Colombia es un proceso mediante el cual el Estado transfiere competencias, recursos y autonomía a entidades territoriales como son los departamentos, como son los municipios y distritos, y a organismos autónomos con el fin de mejorar la gestión pública. Su base legal se encuentra en la Constitución de 1991, que fortaleció la autonomía territorial y estableció principios como la eficiencia y responsabilidad fiscal. Dentro de los principios y normas que regulan este proceso se incluye la Ley 60 de 1993, donde se regula la distribución de las competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales. La Ley 715 del 2001, que habla y define los criterios de asignación de recursos del Sistema General de Participación en sectores como es el de la salud, el de la educación y el saneamiento básico. Y tenemos la Ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, donde incluye las medidas para fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos descentralizados. Como objetivo de la descentralización y la gestión pública y laboral en Colombia, tenemos que el modelo descentralizado busca mejorar la administración pública mediante dos o varios fundamentos. Uno de ellos es la mayor proximidad a los ciudadanos, el que permite que los gobiernos locales gestionen recursos y programen según las necesidades específicas de su población. Una segunda característica es la agilidad en la toma de decisiones. Las entidades descentralizadas pueden actuar de manera más rápida en la formulación e implementación de las políticas sin depender de la burocracia central. Una tercera característica es el uso eficiente de los recursos. Vemos que la descentralización permite una asignación más eficiente de los recursos, reduciendo costos operativos y aumentando así la efectividad en la prestación del servicio. Otro sería el fomento de la especialización, que aquí tiene que ver mucho que las entidades descentralizadas pueden desarrollar conocimientos y capacidades específicas para mejorar la gestión en sectores claves como la salud, educación y el desarrollo económico. Dentro de las ampliaciones en el ámbito laboral y la contratación pública, se puede determinar que se traduce en tres cosas. La una, la flexibilidad en la gestión del personal. Los gobiernos locales y organismos descentralizados pueden definir sus propias necesidades de contratación y adoptar esquemas laborales adecuados para su contexto. Hay una autonomía en la selección de contratación, donde se facilita la provisión de cargos mediante procesos autónomos que responden a las realidades del territorio o el sector como tal. Y otra es la agilización de los trámites administrativos, que se eliminan pasos intermediarios en la gestión de recursos humanos, mejorando así la eficiencia operativa. Dentro de los riesgos de corrupción en un modelo descentralizado, también puede haber lo siguiente: falta de supervisión efectiva. Uno de los principales desafíos de la descentralización es la capacidad limitada del Estado central para supervisar a todas las entidades descentralizadas. Esto puede llegar a llevar la pérdida del control
sobre la gestión de los recursos públicos y generar escenarios propicios para la corrupción. Dentro de eso tenemos que hay una debilidad en el mecanismo de control y aquí mismo la Contraloría, aunque la Contraloría de la República y la Procuraduría y la Fiscalía tienen competencias para investigar la corrupción en el nivel territorial, la cantidad de entidades descentralizadas son demasiadas y la falta de personal especializado dificultan el seguimiento y sanción de irregularidades. La falta de auditorías oportunas. En muchos casos las auditorías en entidades descentralizadas se realizan con retrasos, lo que permite que actos de corrupción ocurran sin ser detectados a tiempo. Tenemos que hay una captura del Estado y redes de clientelistas. Entonces tenemos que la descentralización puede facilitar la captura del Estado por parte de élites locales que utilizan su poder, beneficios personales o políticos, el debilitamiento de los principios de integridad y transparencia. Hay que tener en cuenta que la captación de entidades públicas en algunos municipios y departamentos, grupos políticos o económicos controlan las instituciones descentralizadas, ¿sí?, para favorecer a sus aliados mediante contratos y nombramientos. El nepotismo y el clientelismo. Hablamos de que la descentralización permite que los funcionarios locales tengan mayor control sobre su contratación de personal, lo que puede derivar en la vinculación de familiares y amigos sin méritos adecuados. Dentro de la fragmentación de la información y falta de coordinación, tenemos una de las características es la dificultad para rastrear el uso de recursos. Entonces, cada entidad descentralizada como maneja sus propios presupuestos y procesos administrativos, lo que complica la consolidación de datos a nivel nacional y puede permitir que oculten irregularidades. Y otra característica es las inconsistencias en los sistemas de información. En muchos casos, los sistemas de reporte de las entidades descentralizadas no están integrados con el sistema nacional, lo que permite la manipulación o pérdida de datos. Tenemos un riesgo en la contratación pública y en la ejecución de recursos. Dice que la manipulación de licitaciones, en algunos casos se diseñan licitaciones con requisitos específicos para favorecer a ciertos contratistas, limitando la competencia y la transparencia. Contratos fraccionados, que es una estrategia común para evadir controles, es dividir contratos grandes en varios contratos menores para evitar así la selección competitiva. Y la ejecución ineficiente de proyectos. Muchos proyectos financiados con recursos descentralizados presentan sobrecostos, retrasos injustificados o terminan incluso en prácticas corruptas. Hay que tener en cuenta que bajo la capacidad de denuncia y participación ciudadana, la descentralización también enfrenta un reto por fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública, pero hay una falta de acceso a la información, hay miedo en las represalias y hay un desconocimiento en el mecanismo de las denuncias. El mecanismo para garantizar la integridad y transparencia. Para que la descentralización sea efectiva y no derive corrupción o falta de control, es fundamental contar con mecanismos de supervisión, regulación y participación ciudadana. Algunas estrategias claves que para fortalecer esa integridad y esa transparencia se utiliza primero un control y una supervisión efectiva. ¿Qué significa esto? Que hay un organismo de control en Colombia, como son la Contraloría General de la República, que es responsable de auditar y vigilar el manejo de los recursos públicos en entidades de orden nacional y territorial. También existen contralorías departamentales y municipales. Tenemos la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada de ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos y sancionar malas prácticas administrativas. Tenemos la Fiscalía General de la Nación, que investiga y judicializa actos de corrupción. Tenemos las personerías municipales, que es la vigilancia y la defensa de los derechos ciudadanos a nivel local. Dentro de la estrategia para mejorar la supervisión podemos tener 3 pasos. Auditorías más frecuentes en tiempo real, hay un fortalecimiento de la capacidad de los locales y uso de las herramientas tecnológicas.
Hay que tener un tercer punto de transparencia en la contratación pública y para esto tenemos una estrategia clave: el uso del SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, la promoción de la competencia en licitaciones, la identificación de riesgos mediante Big Data y la lista de inhabilitados. Dentro del sistema integral institucional, además de los controles externos, es crucial que las entidades descentralizadas adopten un mecanismo interno de ética y buen gobierno. Hay acciones para fortalecer en la cultura integral. Dice que tenemos una implementación en el código de ética, exigir que cada entidad descentralizada cuente con normas de conducta claras para los funcionarios, la capacitación en lucha de la corrupción, formar servidores públicos en buenas prácticas de contratación y rendición de cuentas y la prevención del fraude y protección de los denunciantes, que estamos hablando de crear canales seguros para que los empleados y ciudadanos denuncien irregularidades sin temor a represalias. Dentro de la participación ciudadana y control social, es el empoderamiento de la ciudadanía que tiene una herramienta más efectiva para garantizar la rendición de cuentas en los gobiernos descentralizados. Tenemos que esta estrategia para fortalecer la participación ciudadana lo vemos a través de las veedurías ciudadanas, del acceso fácil de la información pública, de los cabildos abiertos y audiencias públicas, de la aplicación y plataformas de denuncia. ¿Sí? Podemos concluir que si bien la descentralización puede mejorar la eficiencia de la gestión pública y laboral en Colombia, su éxito es una lucha contra la corrupción, depende de la existencia de los controles adecuados y de una cultura de transparencia. La combinación de autonomía con supervisión efectiva y herramientas de integridad institucional es clave para garantizar que los resultados obtenidos son legítimos y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.